Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Esta es Perspectiva por Radio Eternidad con Julián Musa y Francis Vargas. Julián, hay una pregunta en la ciencia que se hace, y es también de carácter hasta existencial. ¿Por qué en vez de ver nada hay algo? ¿Por qué existe todo lo que existe? Pudo haberse quedado todo en un limbo de inexistencia y no haber nada. Pero ¿por qué en vez de haber algo? O en vez de no haber nada hay algo. Y mucha gente piensa, ¿acaso de la nada salió todo lo que existe? ¿O hay un arquitecto universal que con su mente creativa hizo todo lo que vemos y lo sostiene? Así que esta es tu tarea, contestar esas preguntas que mucha gente tiene y que muchos cristianos, aunque en su fe entienden que Dios lo hizo todo, pero cuando la ciencia viene y le habla, pueden como tambalearse un poquito y caer, ay, sí es verdad, ¿y cómo fue? Exacto. ¿Cuál fue el proceso que se dio? Porque Dios no da muchas explicaciones al respecto. Cuando hay Dice lo quienes... necesario. Así Sí. que usted tiene la tarea de edificar al pueblo de Dios y también traer luz a personas que pueden tener esa confusión. Sí, ese tema es importante que nosotros lo hablemos porque la nada, que es lo que queremos enfocar, al final es, aunque lo van a presentar de diferentes formas, pero es el argumento que el no creyente da para decir de dónde proviene todas las cosas. Me gustó tu introducción, donde tú decías que las cosas pudieron haberse quedado así, pero la realidad es que no se quedaron así. O sea, hay existencia de un universo, hay existencia de un planeta como la Tierra, hay existencia de vida humana, animal, vegetación, hay existencia de muchas cosas. Entonces, la nada, aunque la estrategia es para persuadir a la gente a creer en algo tan irracional como eso, es utilizar argumentos de la ciencia que al final la ciencia no puede determinar. Es imposible para la ciencia determinar que todo vino de nada. Por ende, la nada es un concepto filosófico, es una idea y es algo sin sentido porque hasta el día de hoy de la nada proviene. No hay ningún laboratorio del mundo que haya demostrado que algo puede venir de nada. Entonces, la ciencia te lo presenta, o sea, hay personas que últimamente le han dado a la nada, dicen que la nada es algo. ¿Tú sabías eso? Que hay gente que dicen que la nada es algo ahora. Es algo extraño porque tú vas y buscas la definición de qué es nada y esa palabra representa una ausencia de cualquier cosa. No hay nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Hay algo en esa caja? Nada. 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 Está vacío. Vacío. Bueno, pues es bueno que ustedes sepan que una de las estrategias modernas que se están usando es tomando la idea del vacío cuántico. El famoso vacío cuántico. Sí. Vacío cuántico, que es un concepto de la física cuántica, donde a través de lo que tiene que ver con la mecánica cuántica se ha determinado, y por eso la palabra cuántica, que tiene que ver con cuánto, que es ese mínimo, eso mínimo de energía, que no es materia, pero es energía solamente, pero un grado mínimo. Ni siquiera estamos hablando de un átomo, porque el átomo es materia, es la materia más pequeña que existe en toda la creación, el átomo, pero es materia, se puede ver a nivel microscópico, pero esto ni siquiera es un átomo. O sea, esto se habla de lo que tiene que ver, y es cierto, o sea, ese asunto de las fluctuaciones de energía a una mínima expresión y que no es materia, eso se ha descubierto a través de la física cuántica. El problema no está ahí. El problema está en decir que el vacío cuántico es lo que es la novedad,
lo grandioso que se ha descubierto de que ahora a través del vacío cuántico se puede entender de que todo surgió de una nada que se llama vacío cuántico. Eso es una gran mentira, porque del vacío cuántico, de esas fluctuaciones electromagnéticas que son a mínima expresión, nunca ha surgido ni un átomo de materia. Oye eso, Francis. O sea, la nada, vacío cuántico por definición es nada. Lo que pasa es que un concepto que se quiere tomar ahora para decir que la nada es algo. O sea, aunque te digan vacío cuántico, te están hablando de lo mismo que la nada filosófica, en el sentido de descalificar la existencia de Dios o de decir que todas las cosas fueron creadas por Él. Y hubo algo que tú me decías antes de empezar el programa, que lo voy a traer, lo jalo para acá, que tú decías claramente, y es así. O sea, en ningún laboratorio del mundo se ha visto, no hay nadie que lo haya visto, no pasa por el método científico, de que de nada venga algo, aún le llamen ahora con el término de la física cuántica, vacío cuántico. Ese mínimo de energía, de esas fluctuaciones mínimas, no se ha probado nada, no se crea ni un átomo. Entonces sigue siendo lo mismo, es una mentira y una falsedad que se disfraza, se le pone el término de ciencia para que usted caiga en una trampa y en una idea que es totalmente irracional. Ellos estarían refiriendo entonces ahí en el vacío cuántico de lo que hay ahí de neutrinos y quarks, que son las partículas más pequeñitas. Los quarks ni siquiera se pueden subdividir, ya como que hasta ahí llegó todo, porque el átomo y lo demás se puede seguir dividiendo. Protones, electrones, sí, todo que eso, lo sí. componen. Mira, la verdad es que sí, lo que tú decías, no hay que ser un iluminado, ni hay que estudiar ciencias puras, ni muchas cosas, para usted tener un patrón lógico, cuando usted va a creer o no va a creer algo, hasta que alguien venga y le dé el ejemplo. Señores, toda ciencia que se basa en suposiciones, en que yo creo, en que puede ser, usted no la puede patentizar. Porque una de las cosas del método científico es que cuando se llega al final ya, que de la hipótesis se llega a una conclusión, es que eso puede ser probado en cualquier lugar y en cualquier momento donde se estudia. Tú no puedes decir de que no, porque en el vacío cuántico hay cosas y de ahí se crearon. Pero ¿cómo tú me recreas eso? ¿Cómo me recreas eso? Ni siquiera porque lo hagas en un laboratorio, porque es que las condiciones de un laboratorio, de una cajita de techo, no son las mismas condiciones que existen en el vacío cuántico inmensurable del espacio. Claro. Entonces, yo estoy de acuerdo que tú me digas, mira, tú sabes una cosa, yo al observar los vacíos cuánticos, yo tengo una hipótesis, te compro. Sí, la hipótesis es normal, es aceptable, porque tú puedes tener una hipótesis. Aunque sea errada. Sí, pero de ahí tú afirmarme algo, como que tu hipótesis ya ha sido probada, patentizada, y puede ser un concepto universal, creído y comprobado, ya es otra cosa. Y muchas de las cosas que hace esta pseudociencia que hay hoy en día, porque la ciencia pura existe. No, la ciencia sí. Y la ciencia pura fue la que hizo el método científico. ¿Y por qué esa ciencia hizo el método científico? Para cuidar la integridad de la ciencia. O sea, mentes brillantes de la antigüedad, mentes con un conocimiento amplio de parte del Señor, fue que le dieron base a la mayoría de las cosas que se creen. Las bases de la ciencia están ahí. ¿Y qué hicieron ellos, Julián? Vamos a crear un método científico para filtrar todo conocimiento científico por aquí, para que nadie venga con suposiciones, ni nuevas revelaciones extrañas, ni que yo creo. Y la ciencia tiene que ver con lo demostrable. Pero claro. Con lo demostrable. Entonces, estos asuntos de vacío, o sea, cuando la gente te habla de vacío cuántico, te está hablando de la nada. Lo que pasa es que es un término que usan de la ciencia de la física para persuadir. Pero te están diciendo lo mismo que la nada. O sea, eso es importante que la gente lo tenga claro. Sí. Y cuando te usan la ciencia para decirte que del vacío cuántico fue que se originó el universo, eso es una creencia única y exclusivamente. Eso no es ciencia. Eso es una religión científica. Y es como dicen por ahí, hay que tener más fe para creer de que todo vino de eso que de que vino de un Dios creador. O sea, la razón, la lógica nos muestra, la intuición y el razonamiento nos muestran de que realmente la creación que vemos tuvo que ser creada por alguien. Y hay argumentos que se hablan de eso. Julián, dime entonces, ¿cuáles hallazgos científicos
pues son contrarios a la idea esa de que de la nada se hizo todo. Mira, hay varios argumentos sobre la existencia de Dios, que por razones de tiempo solamente voy a tocar dos que creo que son muy importantes. Sí. Que es el argumento teleológico. El teleológico habla de que todo lo creado, la creación, el universo, muestra un diseño y muestra un orden. Se han hecho investigaciones científicas y se han determinado que el planeta donde nosotros estamos está afinado, está bien diseñado. Se han hecho también lo que tiene que ver con esto se han hecho métricas matemáticas, por ejemplo, la velocidad de la luz, el eje de la Tierra. O sea, ¿tú quieres decir algo? Sí, hacerte un aporte ahí. Uh-huh. Una de las mentes más brillantes, John Lennox, sí. Científico, matemático, cristiano, sí. Lo ha dicho con todo peso de verdad, que el universo está matemáticamente hecho. Eso es. Sincronizado, la matemática, y la matemática no falla ni miente. Dice que la matemática está por todos los lados. Pues como tú dices, todo tiene una medida exacta. Exacto. Y él decía algo interesante, que estaba dando una conferencia. Un científico, sí, John Lennox. John Lennox, una mente brillante. 80 años cumplió recientemente. Sí. Y está brillante. Lo estuve viendo en una exposición y decía, que la gente a veces quiere que tú escojas entre la ciencia y Dios. Eso es como cuando tú hablas en el campo de la ingeniería, que tú elijas entre Ford y el vehículo. Ajá. Exacto. Oye, me reí. Tremendo eso. Y es como tú dices, o sea, está todo hasta el punto de que si algo se moviera, saliera de orden, un centímetro, no pudiera existir vida en este planeta. O sea, este planeta, al estar medido, se ve como que no fue algo que la naturaleza lo provocó, sino como algo que fue puesto. Y yo te voy a leer algunos comentarios, y esto lo tengo que leer porque son comentarios que llegaron a hacer en su momento, incluso científicos ateos sobre el tema del diseño inteligente, que eso es lo que tiene que ver, el argumento teleológico tiene que ver con el diseño inteligente. Por ejemplo, Stephen Hawking, que es una autoridad, aunque falleció, una autoridad entre los ateos. Él dijo, el increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. ¿Cómo? Pero él no está validando a Dios. Él dice él dijo que como que eso es increíble, como que pareciera, ¿verdad? Okay, Martin Rees, astrónomo británico, profesor de la Universidad de Cambridge, por su parte dijo, a donde quiera que ven los físicos, ellos ven ejemplo de ajustes finos. Y en una ocasión, Alexander Vilenky, profesor de física y cosmología en la Universidad de Tufts en Boston, Massachusetts, Arvin Bohr, Alan Good, estos científicos no cristianos comprobaron que cualquier universo que se haya expandido en promedio a lo largo de su historia no puede ser eterno en el pasado, sino que debe tener un comienzo absoluto. Y eso nos lleva a otro argumento, el argumento cosmológico. Uh-huh. El argumento cosmológico sobre la existencia de Dios dice que todo lo que existe tuvo un comienzo, y si tuvo un comienzo, tuvo una causa. La causa y efecto. Claro. Entonces, eso es ciencia, eso es física. Exacto. Ya la ciencia al día de hoy, a través de los descubrimientos hechos por los telescopios, primero el de Hubble, uh-huh, y luego el James Webb, que sustituye al de Hubble en el 2021, mostraron de que el universo está en constante expansión. O sea, está expandiéndose. Y que incluso la energía se le está agotando. Exacto, que eso tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica, sí, que eso es física, donde se muestra de que si algo se le está acabando la energía, es porque hubo mayor cantidad de energía al principio. Al principio, exactamente. Entonces, que eso que estamos mirando nos habla y es cónsono con lo que dice las Escrituras. Esa idea aristotélica, filosófica, de que el universo siempre había existido, se cayó desde el principio del siglo pasado. Entonces, ahora bien, ¿dónde está algo que podemos ver aquí que nos muestra, por ejemplo, eso de la expansión? Vamos a la Biblia ahora, en estos minutos. Por razones de tiempo no vamos a argumentar más, pero vamos a la palabra aquí. Cuando uno ve, por ejemplo, Isaías 40:22, dice, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. Ojo,
Desde mucho antes de saberse de que la Tierra era redonda, ya la Biblia lo decía. Que eso es un hallazgo que la Biblia lo decía muchísimo antes de que la gente creyera que la Tierra era redonda en la época de la Edad Media, donde se creía que la Tierra era plana. Entonces, mucho antes ya la Biblia lo decía, mucho antes, años antes de Cristo, en el libro de Isaías hablaba de eso y dice, voy a leerlo de nuevo, y Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Salmo 19:1, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Esa palabra expansión, desplegar, nos habla de la expansión del universo. Es cónsono con esa realidad de que el universo continúa expandiéndose. De que en el momento que Dios dijo, en Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esa expansión del universo forma parte de ese plan de Dios cuando crea su creación. La Biblia nos dice, en Isaías 40:28, nos muestra que Dios sí es eterno. El que es eterno es Dios. Por ejemplo, dice Isaías 40:28, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Dios es eterno. Y de eso voy a decir algo sobre otro argumento que a mí en lo particular me gusta mucho, porque el argumento cosmológico y el argumento teleológico tienen mucho que ver con lo que se ve, con las cosas que se ven. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, pues desde la creación del mundo, todos, oiga bien, todos, y eso incluye al ateo, al agnóstico, al escéptico, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver, a simple vista, las cualidades invisibles de Dios. ¿Y cuáles son esas cualidades? El versículo lo dice. Su poder eterno y su naturaleza divina. Su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. La creación es una evidencia contundente de la existencia de Dios, porque muestra el poder que lo hizo y el autor que lo hizo, que es Dios. Hay un argumento, y con esto te paso, que se llama el argumento ontológico. Que ese argumento, a diferencia del cosmológico y el teleológico, el del diseño inteligente, se basa en puro razonamiento lógico. Y dice algo como esto. La existencia es mayor que la no existencia. Eso es lógico, porque hay cosas que existen. Entonces, todo lo que existe provino de algo que existía previamente. Entonces, el inicio de todo tuvo que ser una existencia mayor que todas las cosas. Eso es razonable. Porque es imposible que de la no existencia venga la existencia. Y la existencia es real. Nada más tenemos que mirarnos nosotros. Claro. Nada más tenemos que mirar el planeta. O sea, la existencia misma muestra el máximo supremo, como le llamó Anselmo, y otros filósofos más recientes, Plantinga y Platinga, creo que el apellido de Albi Plantinga, algo así, que más reciente también favoreció mucho el tema del argumento ontológico. O sea, la existencia de Dios es algo incuestionable. El tema de la nada es cuento, es una falsedad, no es realidad. No, yo solamente voy a decirte dos cosas breves. La palabra dice que Dios creó todas las cosas y las sustenta con el poder de su palabra. Para que siga manteniendo ese diseño teleológico, que siga funcionando con ese orden, a pesar de todo el daño que nosotros, por ejemplo, le hemos hecho en esta área, en este pequeñito planeta que está acá, muy especial para el Señor. Dios permite, todos los días recrea su creación. Y otra cosa, para usted argumentar contra eso, yo voy a tomarle la palabra prestada al Señor. Y para la gente que le busca las 5 patas al gato respecto a esas cosas y que niegan todo eso, el Señor simplemente le tiene una categoría a esas personas. Le llama necios. Te dirá, pero son gente muy estudiada, científicos. Dice el Señor que se envanecieron en sus conocimientos. Eso es. Y se volvieron necios. Porque usted negar lo que está lo que es tan evidente, es como usted
negar su propia existencia, el orden de todo lo que usted ve, la majestuosidad de la creación de Dios, algo perfecto, con ese diseño fino, de que todo marcha como debe en lo que son los elementos de su creación. Así que imagínese usted. Ya yo no voy a decir más. No, simplemente decir... ¿Qué más se va a decir? No, ya tú le pusiste ahí la cherry del helado. Solamente decir que nada, la nada proviene. Le llamen vacío cuántico. Cuando le llamen, eso sí yo quiero que se le quede en la mente, porque eso es una estrategia de persuasión. El relacionar el tema del vacío cuántico con la creación con la aparición del universo no es ciencia, eso no es científico, eso es una creencia, eso es una mentira, y vacío cuántico es lo mismo que la nada. O sea, de la nada proviene. Es una creencia totalmente errada. No se dejen engañar, aunque le hablen de ciencia y de física cuántica. Le están hablando el mismo discursito mentiroso de la filosofía materialista. Palabra bonita que se oyen científicas, pero ¿sabe una cosa? Nada de eso lo han podido probar. Nada de eso. ¿Hay prueba? ¿Dónde está la prueba? Bueno, pues no la hay. Ya con eso no vamos. Eso es tecnicismo científico. Ya no vamos, Francia, entonces. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.